La derivada de una función f de x es una función que se asocia a cada número real con su derivada, si es que ésta existe. Se denota por f' de x o y' de x o derivada con respecto a x o d sobre d de x o diferencial de y sobre diferencial de x. Todas son válidas, todas son ya reconocidas de manera internacional. Las propiedades básicas de la derivada son: la derivada con respecto a x de una constante es cero. La derivada, bueno, en este caso de la constante no hay más, es cualquier constante me da cero. Recuerden que las constantes son todos los números reales, enteros y fracciones, decimales, etc. Es decir, puede ser la derivada de 5 es 0, la derivada de un medio es 0, la derivada de 0.36 es 0. Además de estos números constantes, hay algunas letras que están reconocidas a nivel internacional como una constante. El ejemplo claro es el valor de pi. Entonces, si tengo la derivada de pi, entonces va a ser 0. La derivada de el número de Euler, 2.7, también va a ser 0. Entonces, no perdamos de vista que hay derivadas que son todos los números reales, pero hay algunas letras también. Ahora, en el caso de la derivada con respecto a x de x, va a ser 1. Solamente hay dos ejemplos. Cuando x es positivo es 1, cuando x es negativo es menos 1. Y la derivada con respecto a x de x a la n es una potencia de x elevado a una potencia. La fórmula es n por x a la n menos 1. En un ejemplo, cuando n es positivo, ojo, porque aquí resulta que también a veces n es negativo, pero en este caso, cuando n es positivo, tenemos la derivada con respecto a x de x a la 5. Entonces, siguiendo nuestra formulita, es n por x a la n menos 1 es 5 por x a la 5 menos 1. Entonces, restamos 1 a 5 y me queda 5x a la 4. Veamos qué sucede para n negativo, es decir, cuando el exponente es negativo. Aquí vale la pena recordar la ley de los exponentes cuando el exponente es negativo. Para hacerlo positivo, lo convertimos en una fracción. En este caso, como el coeficiente de a es 1, me quedaría 1 sobre a la n, y esta n ya positiva. De tal manera que en el caso de nuestro ejemplo de derivada tenemos la derivada con respecto a x de 1 sobre x a la 5. Esto quiere decir que este x a la 5, aunque está positivo, pero está en el denominador. Entonces esta x es en realidad la derivada con respecto a x de x a la menos 5. Y aplicando la misma fórmula es n por x a la n menos 1, me quedaría como n es menos 5, me quedaría menos 5 por x a la menos 5 menos 1. Ahí abusados con este son dos menos. Entonces me queda menos 5 por x a la menos 6. Y antes de concluir el ejercicio, tendremos que regresar este exponente negativo a exponente positivo. Y entonces me queda menos 5, es el numerador, sobre x elevado a la 6. Ya convertimos exponente negativo a positivo, bajándolo al denominador. Ahora, para cuando n es una fracción, es la raíz n de a a la m. Entonces, notemos que esto es una potencia fracción a la m entre n. El grado del radical n va como denominador y el grado de la potencia m va como numerador. Entonces, tenemos este ejemplo: la derivada con respecto a x de la raíz cúbica de x a la 5. Entonces, primero convertimos a potencia la función, la derivada con respecto a x de x a la 5 tercios. Entonces, recuerden, en el numerador va la potencia de la variable y en el denominador el grado del radical. De tal manera que aplicando la misma formulita, n por x a la n menos 1, me quedaría 5 tercios por x a la 5 menos 3, porque es 5 menos 1. Pero ese menos 1 lo convertimos a tercios y me queda 5 menos 3 y todo en tercios.
Simplificando, entonces me quedaría 5 tercios de x a la 5 menos 2, que es 2 tercios. Ahora, lo volvemos a regresar a radical, es decir, 5 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Otra vez, el grado del radical es el denominador y el grado del radical lo es el numerador. Y todo esto sobre 3, que teníamos el 3 del 5 tercios. Ahí está ya mi resultado. Puede ser que tengamos algunos ejemplos, algunos ejercicios con el n es fracción, pero además es negativo. Aquí tenemos un ejemplo, miren. La derivada con respecto a x de 2 sobre la raíz cúbica de x a la 5. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, primero convertimos el radical a potencia. La derivada con respecto a x de 2, que es el numerador, que está multiplicando a x a la menos 5 tercios. ¿Por qué menos? Porque está en el denominador. Y 5 tercios, 5 porque es el grado del radicando y 3 porque es el grado de la raíz. Entonces, ahora multiplicamos 2 por menos 5 me da menos 10 tercios. Ahora, x a la menos 5 menos 3, recuerden que ese 3 es 3 entre 3, que es 1. A la n menos 1, entonces menos 5 menos 3 y todo en tercios. De tal manera que ahora al simplificar me queda menos 10 tercios sobre x a la menos 8 tercios. Y recuerden, tenemos que regresarlo nuevamente a radical. Entonces el término se va a convertir a negativo. Menos 10 sobre, como el exponente menos 8 tercios, entonces lo bajamos al denominador y me queda raíz cúbica de x a la 8. Igual el 3, que es el denominador del 10 tercios, es 3. Y luego el 3, que es el grado del radical, es el denominador de la fracción menos 8 tercios. Y finalmente el x a la 8, que es el numerador de la misma fracción. Ahora tenemos la derivada de una suma de funciones, que es igual a la suma de las derivadas. Y esto es válido para cualquier número de términos. Aquí tengo 3, pero pueden ser 4 o 5 los que sean. Ejemplo este. Y es igual a 3x a la 8 más 6x a la 5 más x a la 4 más 12 más x a la 2 más x menos 1. Bueno, todos excepto el último son positivos. Entonces todos excepto el menos 1, que se va a hacer 0. Ya ni voy a tener negativos, todos mis términos van a ser positivos. Ahora, aplico mi formulita n por x a la n menos 1. Entonces multiplico 8 por 3, 24. A la 8 menos 1 me da 7. 24x a la 7, mi primer término. Más 5 por 6, 30x a la 5 menos 1 me queda x a la 4. 30x a la 4, ahí está mi segundo término. El tercero, como no tiene números, sabemos que es 1. 4 por 1, 4 por x a la 4 menos 1, me queda 4x a la 3, más el siguiente, 2 por 1, 2x a la 2 menos 1, me queda la 1, 2x a la 1. También en el exponente, cuando es 1, pues no se escribe. Más x, entonces x me da 1, pues más 1. Y el menos 1 se hace 0. Ahí están ya mis términos. Dense cuenta que aquí en el inicio de la función tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Al finalizar me va a desaparecer la constante y me queda 1, 2, 3, 4, 5 términos. Ahora vamos a este segundo ejemplo. Tenemos y es igual a x, 2 sobre x a la 2 más 7 sobre la raíz cuadrada de x menos 5x más 8. Entonces aquí tengo diferentes tipos de términos, diferente exponente, positivos y negativos. Entonces, primero, antes de derivar, tengo que poner toda mi función en términos de potencia. Es decir, el 2, que es x a la 2, lo subo como 2x a la menos 2. Ya está mi primer término. El segundo término es 7 por x a la menos. ¿Por qué menos? Porque el radical está en el denominador. Y x a la 1 medio porque la potencia de x es 1 y el grado de la raíz es 2. Entonces me queda 7x a la menos 1 medio. Menos 5x más 8. Ya tengo lista mi función para derivarla y multiplico igual aplicando mi formulita.
n por x a la n menos 1. Entonces sería 2 por menos 2, menos 4x menos 2 menos 1 me da menos 3. Listos ahí. Ahora, tengo más por menos, menos. 7 por 1, 7. Paso el 2 del medio, me queda menos 7 medios de x a la menos 1, menos 2. Recuerden que este menos 2 es porque es 2 entre 2, que es menos 1. Entonces, menos 1 menos 2 medios me da menos 3 medios. Y más 5. ¿Por qué? Porque es x a la 1 menos 1, me queda x a la 0. Y me da 1 por 5, me queda el puro 5. Entonces, ya para simplificar, recuerden, tengo que dejar mi exponente positivo, por lo tanto, el x a la menos 3 lo bajo ya positivo, menos 4 en el numerador sobre x a la 3 positivo en el denominador, menos 7 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x a la 3. La raíz cuadrada porque en el menos 3 medios el denominador es 2, por eso es raíz cuadrada. Y x a la 3 porque en el numerador de la misma fracción tengo x a la 3. Y este 2 que está fuera del radical es el del 7 medios, no se me confundan ahí, por favor. Y más 5, aquí me equivoqué en este, más 5 es menos 5 y ahí está ya mi resultado.